Nos encontramos en el Real Club de Golf del Prat con nuestro socio Eduard Rousseau, actual número 4 del ranking mundial amateur. Este último año ha sido un año especial para nuestro joven golfista, ya que se ha enfrentado a exigentes escenarios como Valderrama y Wingfoot, donde con tan solo 20 años ha debutado en el US Open como amateur. En este capítulo de Universo El Prat descubriremos cómo ha vivido Eduard esta inolvidable experiencia y nos cuenta unos cuantos tips para los golfistas. Con el tema del confinamiento, una cosa positiva que se abrió una puerta fue que por tema de de que no se habían podido jugar todos los torneos, quedaban exenciones para el US Open, y la USGA, que es la organizadora del torneo, decidió dar 7 plazas a los 7 primeros del ranking mundial, y bueno, dio la casualidad que como había tenido el rush bueno de la temporada, pues estaba el número 5 y bueno, pues tuve la invitación. Sí, porque es un campo muy exigente, los greens suelen estar muy rápidos y bueno, va muy bien para el tema de acostumbrarse allí. Sí que es verdad que aquí los tenemos cuando están bien 11, 11 y medio, pero allí están a 13 y medio momentos y bueno, nunca es lo mismo, ¿no? Pero sí que está bien tener la oportunidad de jugar en un campo exigente, largo. Me ha ayudado a intentar ser mejor cada día y eso, bueno, consecuentemente una de las puertas que abrió fue jugar el US Open, pero sí que ver que a veces cuando vas a un torneo amateur, si juegas bien, ganas o estás arriba, te hace creer que eres suficientemente bueno, aunque sepas perfectamente que no lo eres. Cuando llegas al Prat y ves jugadores profesionales que te dan 1000 vueltas, es como por ejemplo, el claro ejemplo es Pablo o Carlos Guillén, por ejemplo. Bueno, es un toque de realidad de, oye, chaval, que no has hecho nada, ¿no? Y está bien para intentar ir superando. Bueno, muy desubicado al principio, porque además el primer día llegué y me puse a calentar y a tirar bolas y no me di cuenta. Cuando llevaba 5 minutos mi caddy, mi entrenador, me dijo, oye, mira, y, ¿qué dices? Pues me fijo y veo a Dustin Johnson estaba tirando bolas a 2 metros justo delante. Claro, no, o sea, muy desubicado, ¿no? Exactamente igual que cualquier torneo, cualquier golpe de prácticas de toda mi preparación de los últimos años. Es decir, seguí a rajatabla mi rutina y nada distinto. Creo que el error hubiera sido hacer cosas distintas. A ver, fue realmente brutal. Fue muy guay, me han preguntado mucho por ello y, como me imagino, fue un golpe que además cuando luego abrí el móvil, cuando acabé y tal, me había dado la vuelta al mundo, por decirlo así, ¿no? Habían jugado mucha gente, tal, no me hizo mucha ilusión. Pero no, simplemente había pegado un drive muy bueno y la bandera estaba un poco en una olla y busqué, bueno, tenía la distancia del palo exacto y tal, la pegué justo por donde quería, pero nunca me imaginé que entrara. Cuando botó ya vi que se iba a quedar cerca porque había la olla. Como salía más o menos mediodía, había visto algunos hoyos por la mañana por la tele y vi que estaba en una olla, entonces vi que se iba a quedar cerca y de repente se iba acercando y desapareció y ostras, me quedé un poco flipando, ¿no? Pero fue muy guay. Intenté no cambiar nada. Sabía que iban a llegar, claro que llegaron muchos más de los que quería, pero era un campo muy exigente, te sientes muy desubicado, no es fácil. Estaba jugando bien, pero no me sentía súper cómodo por un tema de que es complicado jugar en un campo que es 100 veces más difícil de lo que estás acostumbrado. Entonces no, cuando llegó fue bueno, pues oye, a seguir jugando, seguir plan de juego y no cambiar nada, y fue lo que hice. Bueno, que fuera consciente de que una vuelta de golf es muy larga, que no le dé más importancia a ciertos golpes y menos a otros. No me pueden tocar los palos. Gente que no es jamás, sobre todo el pad, jamás. Pero es más una manía que no es posible, no porque es mío, no molesta. O sea, no se toca, punto. El 17 del Open. Me gusta mucho. No es el que más disfrute jugando, pero es mi favorito. Quizá la suerte que he tenido de disfrutar esta experiencia y de jugarla, eso sí que me lo quedo principalmente. La suerte que tengo de todas las personas que me han apoyado para llegar y durante el torneo y la suerte que tengo de cómo me ayudan mis padres y